¿qué tal? Buenos días. En esta unidad 3 vemos la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos en el derecho argentino. Acá, como ustedes han visto en la clase ya subida, hay un diálogo entre ambas instancias. Nosotros, como saben, desde la recepción constitucional del derecho internacional de derechos humanos por medio de declaraciones y tratados y protocolos, en el artículo 75, inciso 22, tenemos que ser como Estado nacional, como Argentina, cumplir con los compromisos contraídos. Lo que hace el constituyente en 1994, cuando se reforma la Constitución, es invitar al ingreso del derecho internacional. Resuelve invitar, colocar en su texto constitucional con la máxima jerarquía al conjunto de instrumentos que nombra y jerarquiza de nuevo y coloca como regla básica de nuestro ordenamiento jurídico el constituyente. A partir de ahí, entonces, este diálogo entre derecho internacional y derecho argentino tiene una manda constitucional. Pero ya antes del 94, en el año 91, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la primera corte de la democracia, que quería decir algo sobre el sistema de derechos humanos, va a tomar en el caso Ekmekhian con Sofovich una oportunidad que le permite expresar cómo las normas que había pactado el Estado Nacional tenían carácter obligatorio, generaban responsabilidad al Estado y efecto operativo. ¿Esto qué quiere decir? Era el tema que se discutía en el caso. El caso fue, como pretendemos explicar, casi una oportunidad para la Corte, ya que el profesor de Derecho Ekmekhian había intentado buscar se regule por distintos medios y con amparos y otras presentaciones judiciales el derecho de réplica, consagrado en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que nosotros llamamos la Convención, en ese artículo 14, de manera que rige el derecho conforme las reglas que lo reglamenta, conforme su reglamentación. Ocurría que nuestro Estado no había reglamentado, nuestro Parlamento, nuestro Ejecutivo, los órganos políticos encargados de la promulgación, de la sanción de las leyes, no habían debatido siquiera la reglamentación del derecho de réplica. Y entonces Ekmekhian se presenta nuevamente a la Corte con un caso que él considera que podía ir, que el caso quizás no era el mejor. El caso tuvo origen en una discusión en un programa en el que estaba Dalmiro Sáenz, una persona aguda, diríamos, de habitual presencia en los medios por aquella época. Estuvo en un programa de Sofovich y explicó cómo a través de un discurso de su palabra expresando lo que él pensaba, digamos, algunas apreciaciones respecto a la Virgen María, la Madre de Jesús, de acuerdo a la religión cristiana, y fundamentalmente a la condición atribuida en esa religión en cuanto a la virginidad y también a la concepción de su origen. Entonces se presentó como parte de la comunidad cristiana, se dijo agraviado y pidió derecho a réplica. Lo pidió primero con una carta documento al programa, luego al director del canal. No obtuvo respuesta y se presentó con un amparo judicial.
Bien, entonces en la primera instancia del amparo le dijeron, mire, usted no tiene derecho, profesor Ekmejian, ¿por qué? Porque este derecho rige cuando lo reglamente el Estado. De acuerdo al artículo 14, regirá conforme la ley que lo reglamente. Ekmejian sostuvo, no. El Estado argentino se comprometió en el Pacto de San José de Costa Rica, que es el otro nombre de la convención, a reconocer este derecho, y ese derecho no puede quedar en manos del Estado. Ese derecho ya, ese reconocimiento que ha hecho el Estado, lo coloca en el ámbito del derecho internacional. Entonces, quienes van a controlar si ese derecho se cumple o no serán los otros estados, y en particular los órganos que ha reconocido el Estado argentino. La Corte Interamericana de Derechos Humanos va a tener funciones jurisdiccionales si hay una demanda en contra del Estado por no haber reconocido el derecho. Bien, la Corte tuvo esa oportunidad, dijimos, y consideró que sí, que era atendible la presentación, que era una acción, había una representación por un individuo de un colectivo que pudo sentirse ofendido, y a partir de allí va a elaborar su doctrina respecto a la operatividad de los derechos humanos. Hace jugar los principios de buena fe, los principios pro persona, que en aquella época se llamaba pro homini, y que tuvo una corrección con perspectiva de género. Va a hacer jugar la Corte la eficacia, el principio de eficacia, todos estos principios del derecho internacional en general, tomados por el derecho internacional de los derechos humanos en particular. La buena fe impregna el principio de eficacia, dijimos, y de utilidad de los tratados. Esto quiere decir que cuando un Estado se sienta a reconocer que es parte de un sistema internacional, ese solo reconocimiento es válido. Eso se denomina operatividad, y esa operatividad aparece consagrada en Ekmejian con Sofovich 1991. Pero esto no es todo, porque ese mismo fallo dijo, no solo rige la letra de la convención, sino, dado el carácter, la función de intérprete de la convención que tiene la Corte, rige también la interpretación que la Corte hace de ese derecho. Ustedes vieron en el tratamiento de la unidad anterior, antes de contestar el cuestionario, cómo en el caso Barrios Altos, cuando se analiza el debido proceso, esa interpretación que dio la Corte respecto al acceso a justicia y que se extiende con el derecho a la verdad, por ejemplo, amplía la letra de la Convención. Bien, en este caso la Corte Nacional en 1991 decía que el carácter operativo del derecho de ese acuerdo internacional se extendía también a la interpretación que realicen los órganos del sistema. Incluía el órgano político de ingreso de las peticiones individuales, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el órgano jurisdiccional, que es la Corte. En el año 1995, ante la reciente reforma constitucional, la Corte, con algunos miembros que continuaban de la Corte alfonsinista, la primera de la democracia, y otros nuevos, tiene una segunda oportunidad para pronunciarse sobre la vigencia de los tratados de derechos humanos y la primera postconstitucional. Entonces, Giroldi era una persona que había sido condenada por robo en tentativa y le habían otorgado una pena de prisión en suspenso de 1 mes. De acuerdo al Código Procesal Penal de la Nación vigente, el condenado a pena inferior a 6 meses no tenía derecho a recurrir. ¿Por qué? Porque los 6 meses de prisión se cumplen
en libertad, digamos, se suspende el cumplimiento en realidad, y luego de pasado un periodo de tiempo se da por cumplida. Entonces, probablemente por ese principio, el código tenía esta norma consagrada. Bien, Giroldi va agotando las instancias hasta que llega a la Corte a plantear su ofensa en términos de debido proceso legal conforme a la Convención Americana. Ocurre que en el núcleo de garantías, el artículo 8, nosotros sabemos de la Convención que regula el debido proceso, el artículo 8.2, las garantías del condenado, en este caso, en el capítulo H, en el inciso H, dice que tiene derecho a un doble recurso. Es el denominado el doble conforme, es el control de la condena. Es el derecho de una persona que ha sido penalmente condenado a que otro tribunal examine nuevamente su situación. No es lo mismo, por ínfima que sea la condena, que haberla recibido, que los efectos que causa, desde luego, tenerla registrada, legalmente impuesta, inscripta, etcétera, que no tenerla. En ese caso, la Corte dijo que efectivamente el artículo procesal debía ajustarse en su interpretación a lo dispuesto por el artículo 8.2H de la Convención. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana, en la interpretación de esa norma, había insistido mucho respecto a los alcances del derecho del imputado y del condenado penal a que su sentencia sea revisada, su sentencia de condena. Entonces, nuestro Tribunal Mayor aprovecha para decir que la frase impuesta, reglada en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, cuando dice, estos tratados rigen en las condiciones de su vigencia, está diciendo que las normas a las que el Estado se comprometió rigen no solo conforme la letra de la Convención, sino también conforme lo que los órganos del sistema, en este caso la Corte Interamericana, dicen que comprende la protección de esa norma. Es lo que se denomina, decíamos, ampliación de derechos, extensión de derechos, una comprensión normativa que es evolutiva en el derecho internacional de los derechos humanos, que ofrece mayor protección. Cuando ustedes vean que se señala, en lugar de acentuarse el término derechos, se acentúa el término deberes, estamos en otros ámbitos de la relación jurídica. Cuando estamos en derechos humanos, acentuamos derechos. ¿Por qué? Acá hay una relación jurídica entre Estado, que es el sujeto pasivo, que es el que está obligado a hacer, respetar, proteger, realizar o garantizar. Y en el otro término de la relación tenemos una persona sujeta a la jurisdicción del Estado, sea nacional o no, pero que está en la jurisdicción del Estado y por ende está sujeta a ella. Y esta persona es el sujeto activo, es el beneficiario. Por eso ustedes han oído hablar y van a trabajar con sujeto de derechos. Entonces, esta persona tiene derechos frente al Estado. En otros términos, en otras relaciones jurídicas podrán acentuarse efectos horizontales, podrán realizarse distintas miradas, porque desde luego que los seres humanos tenemos derechos y deberes, los ciudadanos debemos asumir derechos y deberes, pero en la relación jurídica de derechos humanos el sujeto obligado es el Estado. Entonces, cuando el Estado se compromete en términos del derecho internacional de derechos humanos,
el Estado debe cumplir con la obligación. Eso se denomina responsabilidad internacional. Cuando no cumple con la obligación contraída, el nombre para el incumplimiento es violación del derecho. Entonces ahí podemos demandar cuál es el derecho violado. Podemos ir al sistema de la OEA, al sistema interamericano, y tendremos que chequear con la convención. Siempre están, cuando hay una violación de derechos humanos, están afectados los artículos 1 y 2, donde se centran, se fijan las obligaciones del Estado. 1 y 2 siempre. Bien, la actividad propuesta entonces va a tener que revisar, en primer lugar, para llevar adelante una petición individual, cuál es la norma violada por la Convención, porque la mera insatisfacción con la resolución, con lo que ocurre, con las medidas adoptadas en nuestros países, en principio no abrirían la puerta del control internacional. Esto es así en tanto hay un principio del derecho internacional de derechos humanos que es el principio de subsidiariedad. El primero que debe resolver la cuestión es el Estado. Pero si se afecta el compromiso internacional que tuvo el Estado y el Estado no repara, se viola el derecho y el Estado además cierra el debido proceso, no repara, no permite, se puede ocurrir ante el sistema, en este caso, interamericano. Les decía, ustedes van a chequear qué derecho violado hay en el caso que se propone y van a chequear las condiciones de admisibilidad, es decir, si la petición fue presentada dentro de término, dentro de los 6 meses de haber concluido en la etapa nacional, si fue presentada habiendo agotado las instancias internas, y si no las ha agotado, ¿por qué? Por vencimiento del plazo razonable, o por qué motivo, porque no había recursos disponibles, porque se impedía el ejercicio de los recursos, porque la persona que debía, o la institución, o la asociación que debía agotarlos estaba en serio riesgo, es decir, se va a explicar por qué no se agotó la vía nacional, y finalmente van a tener que informar también si hay otro procedimiento, reclamo internacional idéntico a los fines de impedir dobles pronunciamientos sobre una misma cuestión. Entonces, nosotros proponemos un caso y ustedes van a hacer como tarea en no más de 5 renglones, utilizando una medida similar al tipo 12 de Times New Roman como letra, escritos desde luego en el foro pertinente, en el ejercicio pertinente, en el aula virtual, en el cual expliquen por qué demandan al Estado. Nosotros les damos el caso, los hechos del caso, por qué norma y que han cumplimentado con todos los requisitos. Gracias, adelante con la tarea.